Hola a todos, es un privilegio nuevamente estar con ustedes en estos días que estamos meditando en Éxodo. El día de hoy miraremos Éxodo capítulo 19 y aquí comienza una tercera sección del libro de Éxodo, ya el pueblo de Israel frente al monte Sinaí. Hemos estado mirando diferentes experiencias del pueblo de Israel con Dios. De repente podemos agrupar el libro de Éxodo en una primera sección cuando Dios está obrando para la liberación del pueblo de Israel. Una segunda sección donde ya Dios guía a través del desierto y hasta este momento que llegamos a esta tercera etapa, tercera sección donde vemos al pueblo de Israel ya habiendo probado la provisión de Dios, habiendo también experimentado la victoria que Dios le daba, ¿no? Con respecto a Amalek, y ahora está delante del pueblo, delante del monte Sinaí, para recibir la instrucción poderosa del Señor. Acompáñanos a meditar juntos en este capítulo del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19, queridos amigos, nos presenta una nueva etapa en la experiencia, en el conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel. Eh, Tenemos al pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí, que también se le llama el monte de Horeb. Y si puedes ubicar en un mapa acerca de esta etapa de la vida del pueblo de Israel, vas a ver que está ubicado en el sur de la península arábica. Y bueno, en este lugar o hacia este lugar Dios guió al pueblo de Israel para mostrarle su gloria, para mostrarle su imponente presencia, su poder y mostrarle sus mandamientos. Quiere el Señor enseñarnos en la lectura. Dios te animo, si estás escuchando esto y no has leído el capítulo 19, te pediría por favor que hagas un alto y pudieras leer todo este capítulo, porque es importante identificarnos con la majestuosa realidad de la presencia de Dios en este hermoso monte, el monte Sinaí, el monte de Horeb. El pueblo de Israel entonces está a las faldas de este monte, es llevados por Dios mismo para mostrarle su gloria. En esta zona también fue donde Moisés recibe la revelación de Dios, de decirle, y me adorarán en este monte, ¿no? Allá por Éxodo capítulo 3. Y es aquí, digamos, donde Moisés pudo respirar y decir, bueno, ya cumplí, ¿no? Ya los traje al lugar donde Dios iba a hablarles, donde Dios le iba a mostrar, pero todavía no sabía que para Moisés faltaba mucho, mucho más camino, mucho más experiencias con Dios, ¿no? Entonces, pero llegas definitivamente a cumplir una etapa hasta este lugar en Moisés. Guiando al pueblo de Israel. Y es Dios, lo hermoso de este capítulo es que es Dios quien comienza a hablarle a Moisés en este monte. Y recordemos y vamos a ver muy claramente cómo Moisés sube al monte solamente cuando es llamado por Dios. Él no se mete, no se intromete en la presencia de Dios. Muy respetuoso Moisés, sabiendo, muy cauteloso también, más que respetuoso, es cauteloso al saber delante de quién está. Y esa es la intención de este capítulo, mostrarnos la grandeza del Dios que adoramos, la grandeza del Dios que servimos, la majestuosidad del Dios a quien nosotros pretendemos obedecer. Se nos ha enseñado tantas veces un Dios de amor, un Dios de misericordia, que lamentablemente una mala enseñanza, una mala interpretación de esto nos ha llevado a pensar que es un Dios complaciente con nuestro pecado. Y no lo es. Nunca ha dejado de ser santo Dios, como tampoco ha dejado de ser misericordioso, pero su bondad, su misericordia, su amor, se tiene que ver necesariamente a través de la totalidad del ser de Dios.
No podemos pretender pensar que Dios es misericordioso, pero que no es santo y no es justo, sino justamente o realmente porque es santo y justo, lo cual, como vamos a ver hoy día, nos imposibilita estar delante de Dios. Justamente por esa realidad es que Dios es misericordioso y nos muestra a Cristo. Por eso que a través de Cristo podemos estar en su bendita presencia. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios no es darnos lo que queremos. La bondad de Dios no es complacer nuestros pedidos más egocentristas. No, la bondad de Dios es poder capacitarnos y habilitarnos a estar delante de Él. Por eso Él es bueno, porque nuestras vidas han sido creadas para darle gloria. Y lamentablemente el pecado ha destruido, no ha eliminado, pero ha destruido esa imagen de Dios que tenemos dentro de nosotros, que nos imposibilita darle gloria. Pero es por Cristo Jesús, Dios mostrándose bueno hacia nosotros para capacitarnos y ponernos delante de Él nuevamente y darle gloria y cumplir nuestro propósito. Esa es la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Y así es como Dios se presenta en este lugar, un Dios majestuoso, poderoso, imponente, pero también misericordioso. Porque Dios le va a dar indicaciones a Moisés que tienen que santificarse 3 días, tienen que limpiarse 3 días, tienen que abstenerse aún de tener alguna intimidad o una relación, tal vez hasta sexual con alguna mujer, los varones, ¿no? No porque la relación sexual a la luz de la palabra sea pecaminoso, sino por lo que distraía y lo que llevaba tal vez a desenfocar al pueblo de Israel en ese momento solemne de presentarse delante de Dios. Todo esto nos habla, 3 días tenía que presentarse el pueblo de Israel, y todo esto nos habla de la santidad con la que debemos acercarnos al Señor. Y ciertamente nosotros vivimos en la presencia de Dios por Cristo, y eso significa que todo nuestro día debe ser una constante conciencia de que estamos prácticamente delante de este monte, como si el pueblo de Israel lo estuviera, ¿no? Y como si nosotros lo estuviéramos, tan igual como el pueblo de Israel, porque la presencia de Dios no ha dejado de ser santa, majestuosa. El pueblo de Israel tenía que entenderlo, y Dios provee los medios, una preparación de 3 días para poder estar delante de la presencia del Señor. Y es así que Dios se compromete en venir delante de Él al tercer día, y es como en el versículo 16, es cuando llega la mañana y hubo truenos, relámpagos, una densa nube, un sonido tan fuerte como de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y tan fuerte era esta manifestación de Dios que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, se nos va a dar una enseñanza o una ilustración adicional a esto. Dice el versículo 18, porque no sabéis, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Interesante esta terrible manifestación del Dios Santo, una manifestación de la presencia de Dios muy temerosa. Yo me imagino poder estar de repente en medio de un terremoto, y eso cómo nos asusta, ¿verdad? Y que la manifestación de la presencia de Dios sea hoy en día a través de manifestaciones naturales como un terremoto o un relámpagos. ¿Cuánto temor tendríamos de acercarnos delante de Dios? Chicos, eso es impactante y muy, muy relevante en nuestros días hoy, porque, como les decía al principio, lamentablemente podemos pensar que Dios es contemplativo con nuestro pecado, y no lo es. Debemos acercarnos a Él sabiendo que Él es fuego consumidor, como termina este capítulo de Hebreos, capítulo 12, que Él es nuestro Dios, un fuego consumidor. Amoroso, sí. Misericordioso, claro que sí. Por eso a Cristo nosotros debemos nuestra vida,
Por eso podemos decir que estamos mejor de lo que merecemos cada día, porque es por Cristo que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Cristo, porque es la manifestación de la bondad de ese Dios que es fuego consumidor. No es un Dios que anda todo el día molesto, es un Dios santo, que por más que quiere tener a su creación cerca, necesariamente tiene que ser a través de Cristo, porque nuestra terrible decisión ha sido vivir de espaldas a Dios. Que el Señor nos guíe a rendirnos como el pueblo de Israel se rindió delante de la presencia de Dios, con un temor reverente, pero como también un corazón de reconocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos. Señor, nos acercamos a ti por los méritos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto sentido toma esto, Señor, después de leer este capítulo de Éxodo? Tu presencia, Señor, que nos separa por la santidad que ésta es y por nuestra condición de pecadores inmundos. Gracias por Cristo, gracias por nuestro Salvador, gracias por tu bondad. Ahí vemos que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, al enviar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, a quien debemos adorar, porque por medio de Cristo tenemos libre acceso a tu presencia. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, por tu firmeza en cumplir la voluntad de Dios Padre. Te adoramos, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.